Bueno, la idea de la clase es analizar un poquito cuál es el rol de los vasos no culpables en los pacientes con síndromes coronarios agudos. Esta pregunta, el primer estudio que se planteó buscar una respuesta fue el estudio PROSPECT, que enroló 700 pacientes que habían tenido síndromes coronarios agudos, sea angina inestable o infarto no Q o infarto con supradesnivel del ST de más de 24 horas de evolución, a los cuales los habían tratado con angioplastía de uno o dos vasos, y luego de que esa angioplastía haya sido exitosa, se lo enrolaba en el estudio. Se lo enrolaba en el estudio con el fin de hacer imagen de los tres vasos, de la arteria culpable y de la arteria no culpable, y estudiar específicamente cuál era la evolución de los pacientes y cuál era la evolución de las placas no culpables a lo largo del tiempo, a lo largo de un seguimiento. Lo que se hacía es, se los estudiaba mediante ultrasonido endovascular, al cual se los sometía a un análisis por software de histología virtual que permitía determinar cuál era la composición de la placa y de la pared arterial. Se los seguía al mes, a los 6 meses, al año, a los 2 años y a los 3 y 5 años, repitiendo las imágenes solamente en los pacientes que presentaban algún evento. La histología virtual lo que se basa es en un sistema de inteligencia artificial que reconoce las diferentes escalas de grises que se generan en el ultrasonido endovascular para determinar cuál es la composición de la placa, y hace una escala de 5 tipos de placas: placa fibrótica, placa fibrocálcica, el engrosamiento patológico de la íntima o engrosamiento intimal, los fibroateromas con cápsula gruesa y los fibroateromas con cápsula delgada, que son las que habitualmente denominamos placas de alto riesgo o placas vulnerables. Lo que se vio a lo largo del seguimiento es que los vasos no culpables eran responsables de alrededor del 11% de los eventos en el seguimiento a 3 años de estos pacientes que habían sido enrolados en el estudio PROSPECT. Vale decir, 11% de los pacientes tenían, 11.6% presentaban eventos relacionados con el vaso no culpable, con el vaso no tratado. Cuando se analizó más en profundidad de qué se trataban estos eventos, se vio que este 11% es el MACE compuesto, pero no había eventos duros relacionados al vaso no culpable, no hubo muerte cardíaca, no hubo muerte súbita, solamente un 1% de infarto agudo de miocardio, y la gran mayoría de los eventos se trataban o de angina inestable o de pacientes en los cuales había empeorado el síntoma, había empeorado la angina. En resumen, con el tratamiento médico instaurado, que era mejor tratamiento médico posible, la incidencia de eventos relacionados con el vaso no culpable es baja en la mayoría de los casos, y la mayoría de los eventos, cuando aparecen, son angina o necesidad de revascularización, pero los eventos duros, como muerte o infarto, ocurrieron en un porcentaje bajo de los pacientes, solamente en el 1% de los pacientes. Cuando analizamos la imagen de ultrasonido endovascular, además de analizarla por histología virtual, lo que nos va a importar es determinar cuál es el monto de placa en el vaso. ¿Cómo se determina el monto de placa? Bueno, si por un lado podemos medir el área de la membrana elástica externa, que nos estaría determinando el área efectiva del vaso, el área exterior del vaso, y a eso le excluimos el área luminal, lo que nos queda no es otra cosa que el área ocupada por placa, o sea, el área ocupada entre la membrana elástica externa y la íntima, o que es lo que está determinando el diámetro del lumen. ¿Por qué le damos importancia a este área de placa o a este monto de placa? Bueno, porque cuando analizamos las lesiones no culpables, se vio que todas las lesiones no culpables responsables de eventos tenían un monto de placa mayor al 40% por ahí. Y ningún segmento coronario, ningún segmento analizado que tuviera un monto de placa menor de 40%, se convirtió en lesión responsable del MACE al cabo de 3.4 años de seguimiento. De ahí la importancia de determinar el monto de placa. Y por otro lado, ¿qué pasó cuando se analizaron las placas por
histología virtual. Bueno, lo que se vio es que los fibroateromas con cápsula delgada, esas placas que tienen alto contenido lipídico en su núcleo y una cápsula fibrosa muy delgadita que las separa del lumen arterial, fueron los responsables de la mayor cantidad de MACE a lo largo del seguimiento. Por otro lado, si al paciente o a la placa específica se le sumaba más de una característica, ustedes van viendo cómo la presencia de más factores hace que el MACE vaya aumentando. Ya tener un fibroateroma de cápsula delgada es responsable de una mayor incidencia de MACE. Si le sumamos que al fibroateroma de cápsula delgada se sumaba un área luminal mínima de menos de 4 milímetros, aumentaba aún más. Si a eso le sumamos un monto de placa de más del 70%, aún más incidencia de MACE, y se sumaban todas las características, o sea, tener un fibroateroma de cápsula delgada, más monto de placa mayor al 70, más un área luminal de menos de 4, vamos a la mayor incidencia o la mayor tasa de riesgo de MACE. En resumen, el ultrasonido endovascular y la histología virtual son herramientas útiles para caracterización de la placa y para la detección de qué placa es vulnerable y determinar qué placa potencialmente puede ser responsable de un evento a largo plazo. Ahora, uno se preguntará, ¿cuál es la dinámica de las placas? Cuando hicimos el seguimiento de estos pacientes, ¿cómo se comportaron las placas? Vimos que los fibroateromas de cápsula delgada eran las placas que eran responsables de la mayor cantidad de eventos en el vaso no culpable. Ahora, cuando analizamos todas las placas y vemos cómo se comportaron a lo largo del tiempo, lo que se ve es que el 75% de los fibroateromas con cápsula delgada se transformaron a lo largo del tiempo y con tratamiento médico óptimo, se transformaron en fibroateromas de cápsula grueso o placas fibrosas, o sea, se transformaron en placas más estables, se estabilizaron con el tratamiento médico. Y solamente el 25% permaneció sin cambios, o sea, permaneció como una placa vulnerable. Y el 10% de los engrosamientos neointimales y el 6% de los fibroateromas con cápsula gruesa empeoraron y se transformaron en cápsula fina. Muy poco. O sea, es muy raro que una placa que no es vulnerable se transforme en vulnerable. Por otro lado, ninguna placa fibrosa o fibrocálcica, que son las placas más estables, se transformó en fibroateroma de cápsula delgada a lo largo del tiempo. Cuando de esta población del estudio PROSPECT realizaron su análisis de los pacientes diabéticos, obviamente, y esto era despegarse, se vio que la diabetes era un factor de riesgo para desarrollar eventos en el vaso no culpable. Ahora, cuando vemos cómo se comportaba la diabetes, o sea, qué pesaba más, si tener diabetes o tener fibroateromas de cápsula delgada, bueno, esto es lo que se ve en las distintas curvas. La curva roja muestra la evolución de los pacientes diabéticos con fibroateroma de cápsula delgada, un 27,8% de eventos, mientras que la curva verde muestra la evolución de un paciente diabético pero que no tiene presencia de fibroateroma de cápsula delgada, y la incidencia de MACE acá es del 8,9%. Vale decir que el peor escenario sigue siendo tener fibroateromas de cápsula delgada. Obviamente, si se suman los dos factores de riesgo, son los pacientes a los que peor les va, a los que son diabéticos y tienen fibroateroma de cápsula delgada. Pero fíjense que acá, en la curva azul, son los no diabéticos con fibroateromas de cápsula delgada, con placas vulnerables, también tienen una incidencia de eventos bastante elevada. Hablando de los pacientes diabéticos, el año pasado se presentó este estudio, que es el COMBINE, que lo que se plantearon los investigadores es ver en pacientes diabéticos a los cuales le habían hecho un cateterismo por cualquier indicación y que tenían más de una lesión no culpable. Lo que se plantearon fue a esas lesiones no culpables medirlas fisiológicamente, o sea, hacerle FFR y en base al FFR dividirlas en dos grupos. Los que tenían FFR menor de 0,80, o sea, los que tenían esa lesión no culpable del cuadro agudo por el cual el paciente había entrado, significativa fisiológicamente,
se los revascularizaba y se los seguía, y los que tenían lesiones en el vaso no culpable con FFR no significativo, se los randomizaba a dos grupos. A ambos grupos se les hacía tomografía de coherencia óptica y se los dividía en el grupo a los cuales le habían encontrado fibroateromas de cápsula delgada y a aquellos a los cuales no le habían encontrado fibroateromas de cápsula delgada. Y lo que se buscó ver es la evolución básicamente de estos dos grupos, el grupo A y el grupo B, que tenían lesiones no significativas desde el punto de vista fisiológico, unos con placas vulnerables y otros que no tenían placas vulnerables. La placa vulnerable por OCT es fácilmente determinable porque uno puede medir perfectamente el grosor de la cápsula fibrosa y si la cápsula fibrosa mide menos de 65 micras, bueno, así se define un fibroateroma de cápsula delgada. Cuando vemos la evolución de estos pacientes, lo que vemos es que aquellos pacientes que tenían presencia de placas vulnerables, de placas con cápsula delgada, tenían una incidencia de eventos significativamente mayor que aquellos que no tenían fibroateroma de cápsula delgada, teniendo en cuenta que estamos en una población de pacientes diabéticos y con lesiones que fisiológicamente eran no significativas. ¿Se acuerdan que le habían hecho FFR a todos? Cuando esto lo desglosamos un poquito más, vemos la incidencia en cuanto a mortalidad, no hubo diferencia significativa. La diferencia significativa empieza a aparecer en el infarto de miocardio, en la necesidad de revascularizar pacientes por síntomas. Esto es clinical driver TLR, o sea, revascularizar por indicación clínica, y en la hospitalización por angina instable. O sea, vale decir, volvemos a lo mismo, la diferencia significativa aparece en los eventos más blandos y en los eventos duros, como la mortalidad, no hay diferencia. El año pasado también se presentó este estudio, que es el Prospect 2, que se planteó algo interesante, que es ver qué pasaba en las placas vulnerables, en esas placas con fibroateroma de cápsula delgada o con alto contenido lipídico, y responder la pregunta si vale la pena a esas placas, a pesar de ser no significativas fisiológicamente, si vale la pena tratarlas o estabilizarlas. En estos casos, la hipótesis era si servía estabilizar esa placa no significativa con una plataforma bioabsorbible, con un stent bioabsorbible. Entonces, lo que hicieron fue enrolar pacientes que habían tenido síndrome coronario agudo después de una angioplastía exitosa al vaso culpable, hacerle ultrasonido a los 3 vasos, igual que habían hecho en el Prospect 1. En este caso, al ultrasonido se le sumaba una espectroscopía de luz infrarroja para determinar el monto de lípidos que tenía la pared arterial. Y entonces, aquellos pacientes que tenían más de una lesión no limitante de flujo, o sea, más de una lesión no significativa, con más del 65% de monto de placa, se los randomizaba a dos grupos. Los que tenían esto, los que tenían una lesión de más del 65% de monto de placa, se los randomizaba a colocarles una plataforma bioabsorbible, un Absorb, o darle el mejor tratamiento médico y seguirlos a 3.7 años de seguimiento. Fue el seguimiento que tuvo la rama Prospect Absorb. Cuando vemos qué pasó con el MACE a lo largo del tiempo en estos pacientes, vemos que no hubo mucha diferencia con respecto a lo que habían visto en el Prospect 1, si bien se hizo hace muchos años atrás y el tratamiento médico cambió mucho. La tasa de eventos en los vasos no culpables fue del 8%. ¿Se acuerdan? En el Prospect 1 había sido del 11%. O sea, no cambió mucho, un ligero cambio en cuanto a la tasa de eventos en el vaso no culpable. Cuando desglosamos cuáles son los pacientes que tuvieron mayor tasa de evento, bueno, vemos que nuevamente, ya lo habían visto en el Prospect 1, tener un monto de placa alto, tener un monto de placa más del 70%, fue
un factor de riesgo importante para desarrollar eventos son estas dos curvas, la curva roja y la curva azul, son aquellos pacientes que tienen montos de placa de más del 70%, pero claro, la curva azul repica mucho más porque son aquellos pacientes con más del 70% de monto de placa y por otro lado con una espectroscopía que mostraba un alto contenido de lípidos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una espectroscopía con más de 324.7, que es lo que se puso como punto de corte, quiere decir que hay un contenido de más de 32% de lípido en esa pared arterial. De aquellos pacientes que tenían más de 32% de lípidos, de lo que pusieron como punto de corte, tenían una tasa de evento mucho mayor que aquellos que no la tenían, además de tener un monto de placa alto. ¿Qué pasó cuando se compararon las dos poblaciones de vaso no culpable, a los cuales les pusieron una plataforma bioabsorbible versus aquellos a los cuales se les dio tratamiento médico? Bueno, lo que se vio es que obviamente al momento basal ambos grupos no tuvieron diferencias significativas y en el seguimiento de 25 meses, esto es en términos de área, obviamente los pacientes que le habían puesto un stent tuvieron mayor área vascular, porque le pusieron stent, es lógico, es un poco de perogrullo decirlo, que aquellos pacientes a los cuales no se le había puesto un stent, que mantuvieron el mismo área luminal que tenían al inicio del estudio. Ahora, cuando se lo sigue a lo largo de estos 24 meses en cuanto a evolución, lo que se ve es que las dos curvas permanecen parejas y no hay para nada diferencia entre aquellos pacientes a los cuales se le había colocado un stent bioabsorbible para estabilizar esa placa vulnerable versus aquellos que lo único que se les había dado fue el mejor tratamiento médico. Cuando lo vemos esto en términos de MACE, lo que vemos es que las curvas se separan un poco, pero no llegan, incluso a los 48 meses de seguimiento, no llegan a la significancia estadística, la PEDA 0.12. ¿A qué podemos concluir después de todo esto? Que los pacientes diabéticos obviamente tienen mayor riesgo de desarrollar eventos en el vaso no culpable, que la aparición de eventos en el vaso no culpable tiene relación directa con el monto de placa, con la presencia de fibroateroma de cápsula delgada y, como vimos en el Prospect 2, con la presencia de placas con alto contenido lipídico. ¿Se acuerdan que habíamos visto que con la espectroscopía, aquellos pacientes que tenían espectroscopía con más de 32% de contenido lipídico en la placa eran los que peor evolución habían tenido? Y del Prospect Absorb, de esta última rama del estudio, lo que vemos es que hasta el momento no existe ninguna evidencia que avale tratar con stents bioabsorbibles o no bioabsorbibles lesiones no significativas, por más que las definamos como lesiones vulnerables. La evolución de esa lesión no significativa, vulnerable, es la misma, estabilizada con un stent o con el mejor tratamiento médico. Muchas gracias.